Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta mesa redonda. Esa mesa redonda que hemos propuesto al Festival de Cine de San Sebastián. Me gustaría dar las gracias al festival y al equipo genial que ha organizado esta mesa redonda. Y me llamo Javan Jovanic y yo trabajo en una asociación de diferentes productores. Es el club de las productoras europeas y estamos aquí hoy para hablar sobre un tema muy importante. Vamos un poco por adelantado, es decir, estamos intentando analizar lo que está ocurriendo ahora mismo. Es un análisis que se basa en lo que pensamos, no estamos prediciendo nada, y es una continuación de otra conversación que tuvimos en Cannes, donde preguntamos cuál va a ser el futuro del cine. Y en aquel entonces, eso fue en mayo, creo, empezamos a escuchar malas noticias acerca de los servicios de streaming, es decir, malas noticias, malos resultados por parte de Netflix, una reducción en el número de suscriptores. Y creemos que ese momento, esas noticias, hemos pensado que podía anunciar, que podría indicar un cambio en el sector, un cambio que viene en el futuro. Y vamos a analizar este cambio, ese tema, la crisis del mercado del streaming, la crisis en términos de contenido, de explotación. Y tenemos con nosotros Pilar Benito, que trabaja en España, en Morena Films. También tenemos a Marco Giment, que trabaja en Carlea, y Gudne Inorvoll, de la empresa Inorvoll en Noruega. No es una empresa muy famosa, ¿eh? No, yo no soy famosa, ni mi empresa tampoco. Entonces, la crisis está aquí, ¿verdad? Ha llegado. Esa crisis que percibimos, empezamos a percibir en mayo, ha llegado, ¿verdad? Creo que he visto en la prensa que Amazon ha perdido 800.000 suscriptores en 3 meses. ¿Y eso qué significa? ¿De verdad estamos ante un cambio en el mercado? ¿Marco? Sí, voy a comenzar la conversación. Voy a comenzar yo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, hay un panel de Movistar que está ocurriendo en estos momentos. Entonces, si habéis estado aquí, si habéis llegado aquí por equivocación y queréis ir al panel de Movistar, pues estáis a tiempo. Era una broma. Yo creo que es como bait click. Era un poco, hemos utilizado la palabra crisis como un anzuelo. No sé si estamos ante una crisis. Quizás estamos ante un cambio, un momento de cambio, más que una crisis, porque los streamers están ahí, han venido para quedarse. Estamos hablando de un mercado enorme. Las series son muy populares, las películas, los largometrajes siguen siendo muy populares, y yo creo que el mercado va a crecer antes de que se reduzca. Pero claro, todo eso depende de nosotros, porque somos los clientes, los consumidores, al fin y al cabo. Y mientras sigamos pasando mucho tiempo, y es lo que hacemos, muchísimo tiempo viendo películas y series en nuestras televisiones, en nuestras tablets, ordenadores, etcétera, mientras siga esta situación, yo no creo que los streamers vayan a desaparecer.
Contar historias, contar cuentos ha formado parte de la cultura humana desde los tiempos prehistóricos, cuando los hombres cavernarios pintaban historias en la pared de sus cuevas. Yo creo que ese acto de contar historias es algo que no va a desaparecer. Hoy en día lo hacemos de forma audiovisual y eso no va a cambiar en el futuro próximo. Lo único que podría tener un impacto importante sobre la industria o el sector audiovisual podría ser, pues no sé, pues quizás un cambio tecnológico o quizás un cambio cultural a gran escala. Creo que hemos pasado por un periodo marcado por la pandemia. Y yo creo que la epidemia real o la pandemia real es el hecho de que no nos cuidamos, nos quedamos demasiado tiempo sentados en el sofá, no comemos bien. Esto es la crisis de verdad, eso es la crisis sanitaria, la crisis de salud. Y entonces si empezamos a decir, pues en vez de pasarme 2 horas en el sofá viendo una serie, voy a pasar esas 2 horas paseando por la ría de San Sebastián, y no creo que vaya a pasar, por cierto, pero bueno, tampoco sería un cambio negativo. Con lo cual, ¿con qué nos quedamos? Bueno, tenemos un sector que está reaccionando ante una crisis que, al fin y al cabo, ha sido una crisis financiera, económica. Claro, estamos perdiendo algunos suscriptores en algunos mercados, en los Estados Unidos, pero estamos ganando más suscriptores en otros mercados. Entonces, en general, el mercado está creciendo. Y lo positivo, lo bueno, es que el mercado, el sector, está convirtiéndose en algo más razonable. Los precios han bajado un poquito y el precio no se basa solamente en la expectativa del número de suscriptores, que antes era el único motor, pero hoy en día no. Hoy en día pues están mirando los márgenes, el EBITDA, etcétera. Todos esos factores están entrando en juego y entran más jugadores en el campo de juego. Y eso va a afectar los precios, va a afectar también el modelo y creo que vamos a salir beneficiados. Sí, has mencionado Amazon y yo creo que por lo menos en Europa Amazon no tiene muchos suscriptores. Bueno, en Noruega, lleva muchos años en Noruega, en Escandinavia, pero nosotros no tenemos un almacén en Noruega. No somos los compradores típicos de Amazon. Pero Amazon sí que ha dado un paso muy audaz y ha comprado un equipo de fútbol americano. Y claro, pasaron tanto tiempo ahí y han pasado tanto tiempo ahí. Y saben que muchos van a tener que suscribirse a Amazon para poder ver el fútbol americano, los partidos que son muy populares en los Estados Unidos. Entonces, que han dado un paso muy audaz. Están trabajando mucho y están creciendo en ese mercado. Están reaccionando. Porque, claro, como nosotros queremos contar historias y cuantos más suscriptores, mejor. Pero, claro, ahora tenemos la publicidad y Google está encantado porque tiene YouTube y van a bajar el precio y van a conseguir más personas, más suscriptores, más personas que están viendo todo ese contenido por streaming. Y todo eso está incrementando la competencia entre los streamers, que están en posiciones diferentes, ¿no? Yo creo que podemos separar el periodo del streaming en 3 épocas. En primer lugar, están preparando el mercado y la segunda época
es cuando no estaban esos streamers maduros, pero estaban intentando mantener sus suscriptores, y ahora hemos entrado en la época de la competencia. ¿Habéis visto una evolución en el tipo de contenido que buscan estos streamers según las diferentes épocas en que hemos estado? ¿Y habéis podido identificar algunas tendencias en cuanto a la financiación? En primer lugar, gracias, Alexandra, por haberme invitado. No quiero hablar de la crisis, solo lo quiero decir ya desde el principio. Creo que es un cambio de modelo. Eso es lo que estamos ante, un cambio de modelo. Es verdad que estamos pasando por una crisis económica que va a afectar no solo a las plataformas, sino también a los consumidores. Creo que hasta la fecha todos nosotros y nosotras tenemos diferentes suscripciones a diferentes plataformas. Y hoy en día, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, mirar los números y saber si nos podemos permitir tener una suscripción a una plataforma, 2, 3, y quizás tenemos que reducir ese gasto como consumidores. Y tú has mencionado las diferentes fases, ¿no? Estas 3 fases. Vale, pues yo diría que al principio Netflix, por ejemplo, y las otras plataformas estaban buscando contenidos originales, sobre todo. Original en el buen sentido de la palabra. Querían sorprendernos con algo diferente. Diferente a lo que se puede encontrar en la televisión lineal. Y yo creo que lo consiguieron. Pero ahora creo que lo que quieren es dar a los suscriptores lo que quieran, porque quieren mantener el número de suscriptores y evitar ese traspaso entre plataformas. Y creo que ahora no quieren arriesgarse tanto en cuanto al contenido. Juegan sobre seguro. Están alejándose un poco de esa originalidad, que es lo que tenían al principio, y están yendo más hacia un contenido más normal, un contenido que podemos ver en la televisión lineal. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que al fin y al cabo estamos yendo de un modelo de SVOD, un modelo financiado exclusivamente por los suscriptores, es decir, ahí invertían en contenido realmente, pero ahora tienen que incorporar la publicidad, porque saben que no van a poder financiarse solamente a base de las suscripciones, no van a poder continuar invirtiendo tanto dinero sin la publicidad. Y claro, cuando entra en juego la publicidad, entonces tienen que ofrecer contenido que vaya a dar a los que pagan la publicidad los números que necesitan o que quieran. Hay que darles a los anunciantes también los números, hay que ofrecerles ese volumen. Entonces vamos a ver muchas plataformas de streaming con publicidad, que al final y al cabo van a ser plataformas muy parecidas a las televisiones lineales, a la televisión lineal. Marco, ¿estás de acuerdo con ese análisis? Que tener un contenido original va a ser algo demasiado costoso para las plataformas en el futuro. Y que debido a ello estamos entrando en una época que va a ser menos original. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pilar. Completamente. Claro, también cuando no tienes suscriptores, necesitas forzosamente crear un impacto a nivel cultural, para llamar la atención. Y estoy hablando de Europa, en ciertas zonas donde hay, por ejemplo, quizás 10 millones de suscriptores. Y luego, es decir, si quieres mantener todos esos suscriptores, tienes que ser más mainstream, menos original y tienes que ofrecer un contenido con un atractivo más amplio. Y claro, eso limita un poco la innovación social y audiovisual que puedes hacer.
Porque tienes que ofrecer un contenido más general, más generalista. Y yo creo que Movistar tiene un papel importante, pero tiene otras limitaciones también. Y claro, el rol de los anunciantes es muy importante, porque las plataformas tendrán, bueno, la mayor parte de ellas tendrá un doble sistema. Puedes pagar más y no tener publicidad, o pagar menos y tener publicidad. Hacia ese modelo estamos yendo. No sabemos cuánta publicidad habrá, pero habrá publicidad. Y eso va a cambiar el mercado. ¿Y qué buscan estas plataformas? Bueno, suscripciones, por supuesto, pero también están buscando recopilar datos acerca de nosotros, los suscriptores. Y claro, ahí hay unas vetas de oro muy importantes que pueden explotar ahí. Los datos de audiencia quieren saber quiénes son, quién es la audiencia, qué es lo que le gusta a esa audiencia, y luego qué dicen que le gustan y qué le gusta de verdad, porque a veces no es lo mismo, porque muchos dicen, a mí me encanta ver las películas independientes, pero luego al final pues veo las películas populares, comerciales. Hay una diferencia entre lo que decimos que vemos y lo que vemos de verdad. Y eso hay que tener en cuenta también. Y en los Estados Unidos y también en Europa, el presupuesto para largometrajes que van directamente a las plataformas de streaming, ese presupuesto ha subido muchísimo. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es porque los talentos principales ya no pueden depender de las ventajas del modelo tradicional. Que ya no puedes depender de los ingresos que vendrán de las salas de cine, porque muchas veces no existe. Y entonces, todas las fuentes de ingresos son inciertas. Pero claro, para mucho talento, esas ventajas ya estaban incorporadas en los honorarios que cobraron. Y se daba por hecho que ciertas películas iban a tener mucho éxito. Y de hecho eso no es verdad, porque de vez en cuando sí que tenemos una serie de televisión o una película, 1 de cada 10. Más o menos yo creo que una película de cada 10 y una serie de cada 10 tiene éxito y las demás no. Y claro, las plataformas, tienen que rendir cuentas a los anunciantes, pues no sé, ¿qué van a decir? No pueden decir, bueno, las cosas han ido bien este año. Y pueden decir, vale, bueno, en América Latina pues las cosas no han ido tan bien, pero en Europa han ido mejor. Eso se puede hacer ahora, pero antes no. Antes no podían hacer eso. Claro, hace falta siempre datos científicos, datos fiables. Pero claro, estos datos hoy en día están disponibles. Y eso significa que nosotros, como productoras, podemos intentar negociar diferentes tratos, diferentes contratos que nos permitan mantener los costes de producción a un nivel razonable, pero subir los beneficios. Y yo creo que eso va a ser algo muy positivo para el éxito de las series y las películas del futuro. Eso es una perspectiva interesante. Podemos conseguir beneficios de la explotación, por fin, nosotros como productoras. Pero claro, yo creo que los streamers entran en juego en la primera parte de tu propuesta, es decir, bajar el presupuesto o mantener los presupuestos a un nivel razonable. ¿Pero qué están buscando? ¿Qué están buscando hoy en día las plataformas? ¿Películas de televisión? ¿Documentales? No sé. Claro, el éxito también del modelo de Netflix se ha puesto en tela de juicio. Como productor, ¿cómo ves esa situación? ¿Tú respondes ante las exigencias de las plataformas? Es decir, ¿tú propones nuevos formatos?
o simplemente das a las plataformas lo que quieren. Bueno, puedes proponer formatos a la plataforma, eso estaría bien, pero lo que hacemos nosotros es escucharles a las plataformas. Y estoy de acuerdo, las plataformas están buscando otro formato. Ya no van a gastar tanto dinero en desarrollar contenidos, pero van a hacer cosas distintas con ese contenido, con un presupuesto menor. Y en nosotros, en Morena Films, estamos buscando estos proyectos. Y no solo estoy hablando de contenidos de televisión, series de televisión, sino también las películas televisivas de antes, que las plataformas hoy en día están buscando. Pero sí, estoy de acuerdo, tenemos que intentar desarrollar lo que quieran las plataformas. Y a la vez, lo que estamos viendo es que las plataformas están siendo más flexibles. Por ejemplo, en cuanto a la duración de la licencia. ¿Y por qué? Porque saben que tienen que compartir ese contenido con otras plataformas, quizás, o quizás con la televisión de pago o gratuita, porque eso es mejor para ellas, al fin y al cabo. Ayer justo estuve viendo Rainbow, es una película de Mediaset, de aquí de España, pero Netflix también va a incluirla en su cartelera, pero también estará en el servicio de Mediaset después de 2 o 3 años. Entonces, sí que están buscando un nuevo modelo de negocio, un modelo de financiación que les vaya a permitir tener proyectos y contenidos originales y compartiendo la exclusividad o diferentes ventanas, etcétera, con otras plataformas. Yo provengo de una zona de Europa donde no teníamos películas televisivas. Eso no formaba parte de nuestra cultura. Y es algo nuevo, empezar a hacer películas para las plataformas de streaming. Y lo que hemos visto con nuestras plataformas locales en casa es que están intentando entrar en el mercado de las salas de cine de otra forma. Viaplay, que es una plataforma nórdica, acaba de decir que van a formar parte o que van a participar en el desarrollo de una película independiente. Y nos ha sorprendido bastante. Bueno, el director es un director muy conocido, pero nunca ha conseguido una audiencia muy grande. Pero bueno, ellos han llegado a un acuerdo en que van a conseguir o van a recibir parte de los ingresos que provienen, bueno, de la taquilla, de las salas de cine. Yo no sé muy bien cómo va a funcionar, porque no sabemos muy bien cómo va a reaccionar el público. Dice, bueno, si va a estar en la plataforma, ¿por qué voy a ir al cine? Pero bueno, están experimentando, están explorando diferentes contenidos. Pero ¿durante cuánto tiempo va a estar en los cines? Bueno, lo mínimo, yo creo que son 8 semanas. Eso es el tiempo mínimo que las películas tienen que estar en los cines. Pero muchas veces el mínimo se convierte en el estándar. Y eso es un poco triste. Pero bueno, me imagino que esa situación la conocéis todos y todas. Hace mucho tiempo que una película no ha estado en las salas de cine durante todo un año. Antes sí, pero ahora no. Hace mucho que eso no ocurre. Normalmente una película está en los cines durante, bueno, es cuestión de semanas. Normalmente el tiempo mínimo son 8 semanas. Y será interesante a ver cómo funciona entonces esta nueva fórmula. Pero creo que va a ayudar. Porque las productoras que trabajan en un mercado pequeño, pues eso va a ser algo ventajoso, porque claro, ya la televisión ya no forma parte de nuestro sistema de financiación. Yo creo que más personas están pensando o buscando nuevas maneras de trabajar junto con las plataformas locales de streaming. Pero creo que para las plataformas, para que tengan películas que antes se van a estrenar en cines y luego en las plataformas, y todo eso en un corto periodo de tiempo, 8 semanas, en España es bastante tiempo, de hecho, y las plataformas nos están presionando
para reducir eso a 60 días, 2 semanas en algunos casos. La película que he mencionado antes va a estar en cines durante solo una semana. Una semana. Pero claro, eso es bueno para ellos, para ellas, ¿no? Porque nosotros tenemos que pagar por la promoción, la campaña de publicidad, etcétera. Y luego, claro, las plataformas van a tener la película. Tienen que compartir el riesgo, ¿verdad? Sí, hay pocas películas que están ahí durante 8 semanas, es verdad. Pero yo creo que es importante trabajar con los financiadores para hacer cumplir esa normativa, porque está en nuestro propio interés. Claro, es que las películas tienen que estar en el cine durante 8 semanas por lo menos, y si no tienen ningún éxito, vale. Pero yo creo que esa ventana tiene que durar por lo menos 8 semanas. Sí, hemos visto ese cambio, ¿no? Incluso en Netflix están contratando a personas especialistas en estrenar películas en salas de cine. Han hecho algo parecido con Stranger Things en Inglaterra, que algunos episodios se estrenaron en salas de cine antes de la plataforma. Y yo creo que todo eso cambia un poco la cadena de valor, porque el valor de lo que producimos lo encontramos en las plataformas, donde nosotros no tenemos acceso a los ingresos. Marco, ¿crees que es una tragedia para el cine? Porque solo vamos a estar en la promoción. ¿Y por qué? ¿De dónde va a venir el dinero? Es una pregunta difícil, ya lo sé. Sí, intentamos evitar el uso de la palabra tragedia en general, y sobre todo en nuestro negocio. A ver si puedo contestar. Voy a ofreceros un poquito de texto. Las películas en las salas de cine siempre ha sido una parte de la promoción de la película. Muchas veces los ingresos de taquilla pues formaban una parte pequeña. Pero luego esa película pues iba a la televisión y ahí ya generaban más ingresos, esas películas. Eso ha sido así. Y claro, el precio que se pagaba por adquirir la película por parte de la televisión se basaba en la taquilla. Por ejemplo, se venden 1 millón de entradas. Pero bueno, eso ya determina un poco el precio que paga la televisión por tener la película. Y claro, eso se hizo de una forma en que todo el mundo ganaba. Y era un sistema bastante robusto. Ahora no es así. Pero ahora tenemos la piratería digital, que existe, está muy extendida, y entonces, y claro, hace falta que esa ventana se acorte un poquito, porque claro, si una persona no va a verla en la plataforma oficial, pues la van a ver igual en una plataforma pirata. Entonces esa ventana se va cerrando sí o sí. Nosotros, desde las productoras, necesitamos ser más creativos y esa creatividad es importante. Hay que encontrar historias adecuadas desde un punto de vista creativo, pero también hay que ser creativos de otra manera. A la hora de generar nuestra propia arquitectura, la estructura de los ingresos que obtenemos de las películas. Por parte de las plataformas, pues quieren determinado modelo, nos dan algunas ventanas, nos intentan un poco atraer hacia ese sistema suyo, ¿no? Pero desde luego el tiempo en el que una película esté en cines pues va a ser promocional. La ventana real, la general, va a ser otra.
Desde luego, porque el segundo fin de semana que está una película en cines baja mucho los ingresos ya. Por lo tanto, estamos en un nuevo contexto. Debemos aprovechar estos cambios en la medida de lo posible. Yo creo que lo bueno es que todavía hay muchos ingresos posibles ahí a través del mercado para los largometrajes, pero sí que puede ser una tragedia. Podemos utilizar también este término. Algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero en algunos mercados la tragedia verdadera es que hay demasiado dinero público para largometrajes. Ya explicaré por qué digo esto. En los 90, en Italia, por ejemplo, el dinero público se asignaba selectivamente, ¿no? A las películas había una comisión que decidía qué era bonito, qué era artístico y qué no lo era. Y esos fondos iban directamente o se asignaban según la importancia del director, al menos la percepción de la importancia de ese director, ¿no? Las productoras quedaron como meros servicios, quedaron relegadas a esa función. La distribuidora y la productora eran como apéndices. Y como resultado de esto, muchas de estas películas no tenían público. Yo creo que el equilibrio adecuado en nuestro negocio es importante. Igual los guionistas u otros no estarán de acuerdo, pero el equilibrio perfecto es cuando tenemos un director potente con una visión, una productora potente que canalice esta visión y una distribuidora buena también. Necesitamos todos esos elementos. Si solo tenemos financiación para un buen director, eso no ocurre, no se da ese equilibrio. Bueno, ahora los tiempos han cambiado, principalmente por la COVID, por la crisis también de las salas de cine frente a las plataformas. Nos encontramos en una situación diferente, que es lo que ocurre un poco en Francia, ¿no? Donde hay 300 películas que se producen anualmente, que es una cantidad ingente, impresionante. Y el público, pues ¿qué ve? 30 al año, pero nos quedan ahí 270 y no sabemos dónde están, dónde quedan. Esa es la tragedia, porque se asigna mucho dinero. Esos fondos no están bien gastados. Iba a decir que se despilfarran, no es eso, pero no están bien gastados. Se fragmentan en proyectos menores sin tener un público en mente. Y yo creo que esto no va en beneficio de la industria a largo plazo. La industria se beneficiaría si hubiera un menor número de largometrajes, pero con mayor impacto. Que cuenten historias, ¿no? En España o en Italia, donde sea. Si hacemos películas pequeñas que nadie ve, no van a tener un impacto cultural. Por supuesto que mantienen a mucha gente ocupada, eso está bien. Pero desde un punto de vista industrial, cultural, desde luego yo creo que eso es una tragedia, sí. Por supuesto, yo no conozco el mercado italiano tanto y no puedo comentar esto que acabas de decir. Mucho de lo que Marco dice es verdad. Si hacemos muchas películas que no llegan al público, pues eso no es positivo para nadie. Personalmente creo que es importante obtener financiación de los fondos cinematográficos nacionales, porque como productoras es nuestro trabajo encontrar nuevos talentos, nuevas voces. Y si no tenemos apoyo para desarrollar todo esto, realmente, pues esas nuevas voces se van a perder, no se van a escuchar. Y es una pena. Por supuesto,
Entiendo. Yo vengo de un mercado mucho más pequeño. Somos 5 millones de personas. La situación es diferente. Pero tenemos ese mismo problema en Noruega también, ese problema de que se hacen muchas películas y puede ser un desastre, sí. No hacemos 300 películas al año, por supuesto, pero estoy de acuerdo con eso que dice Marco. Pero tenemos que recordar también que necesitamos apoyar a las distintas culturas. Desde luego no lo cuestiono, no cuestiono eso, ¿eh? Estaría loco si lo cuestionara, pero creo que hay, ¿no? Es como mucha financiación, una lluvia de financiación que puede llegar a cualquier tipo de proyecto. Eso igual ocurre en Italia, ¿eh? Desde luego en España no es así. En Francia igual también, ¿no? He hablado con productores franceses y dicen que se hacen muchos proyectos a lo largo del año. Francia siempre ha sido nuestro sueño, ¿eh? Italia es nuestro nuevo sueño, debo decir, después de escucharte. No me malinterpretéis. España, en largometrajes y en producciones de drama para televisión, es muy importante también. Desde luego, los fondos públicos no son lo que hace que la industria sea genial. A eso me refería. Sí, estoy de acuerdo, pero es importante. El sistema que tenemos algo que se llama el mercado, películas apoyadas por el mercado. Es decir, hay que probar que al menos 250.000 personas van a ver un proyecto para obtener financiación. Vale, sí. Yo creo que necesitamos combinar factores. Si solo logramos... A ver, ¿cómo lo digo? Si podemos hacer muchas películas solo gracias a la financiación pública, yo creo que eso no es sano tampoco. Necesitamos fondos públicos combinados con dinero proveniente del mercado. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en España. Yo creo que hay una combinación de fondos públicos con el mercado. Estoy de acuerdo contigo cuando dices que el mercado tiene que apoyar las películas. Si no, podría haber sorpresas. Igual hay un par de títulos únicamente financiados con dinero público, ¿no? Y sí, se puede descubrir un nuevo talento, una nueva voz. Así, en España, en 2016 hubo un cambio en el sistema y ahora hay una combinación, ¿no? Para obtener apoyo público hay que demostrar que al menos el 35% de la financiación ya se tiene, que proveniente de un distribuidor, de un agente internacional, obviamente con las televisiones también, en España, ¿eh? Por lo tanto, al fondo cinematográfico le da esa impresión de que alguien ya está apoyando ese proyecto, ya confía. Yo creo que funciona este sistema, sí. Ha ido variando desde 2016, porque es un sistema de puntos, es bastante objetivo. El problema es que todo el mundo quiere lograr el 100% de los puntos, ¿no? Porque ya que no tenemos mucha financiación, porque hemos estado luchando por 30 millones de euros, ahora tenemos 40. Y todo el mundo quiere lograr el 100 puntos y es imposible. Es imposible porque no deberíamos estar ya financiados al 100% antes de lograr esa financiación pública. Yo creo que forma parte del proceso de financiación todo esto. Yo creo que te he malinterpretado, porque en Noruega nunca logramos un 100% de los fondos. Normalmente solo, si tienes suerte, te dan el 40 o un 50% de la financiación y luego hay que encontrar más financiación aparte. Entonces, se necesitan esos fondos adicionales. Entonces, el sistema es diferente. No conozco el italiano. Lo que has comentado es similar en España, fue similar en España ya hace años. Los fondos regionales, no solo del ICA, se podía financiar una película con fondos del ICA, fondos regionales, más las televisiones regionales, y podías estar en una situación en la que una película esté financiada con fondos públicos estatales o regionales.
Entonces estaban haciendo entre 180 a 200 películas anuales y solo 10 títulos llegaban a ser conocidos por el público. Entonces, al poner en marcha el proceso de selección de las películas de los Goya, por ejemplo, todos los periódicos decían, bueno, se han estrenado 200 películas este año, y el público decía, ¡jo, 200! ¡Jo, si yo solo he visto 5, ¿no? Entonces la prensa decía, la industria cinematográfica recibe mucha financiación y la gente solo conoce 5 títulos. Y la verdad es que era descorazonador para nosotros también y para el público en general, porque pensaban que estábamos gastando mucho dinero en películas que no querían ver. Ahora creo que tenemos un sistema que debemos continuar cambiando y adaptando, por supuesto, a la nueva realidad. Pero desde mi punto de vista, y quizá algunos de los productores que estén aquí no estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que esto nos ha permitido como productores pensar más en lo que vamos a desarrollar y producir. ¿Por qué? Porque hay que trabajar antes o sea, hay que ir a un distribuidor y decirle, bueno, mira esto, y te va a decir, pues no sé, y tienes que ir a otro. Tienes que prepararte como productor para lograr un buen proyecto y un buen pitch para lograr financiación. Sí, por dar algunas cifras respecto a Francia. Se producen 300 películas y documentales anualmente y el presupuesto es de 700 millones. Van a producción directamente, y esa es una de las críticas a las que nos enfrentamos en el mercado francés, porque principalmente las películas se financian mayoritariamente por difusores y los críticos nos dicen que, bueno, pues quien toma la decisión al final es el difusor, con lo cual, en efecto, en esta nueva situación, si todos vamos a producir películas o series para plataformas de streaming, pues ¿cómo vamos a diferenciar entre todo esto, ¿no? ¿Cómo vamos a ser capaces de lograr creaciones mejor pensadas, ¿no? Más adaptadas al público? Marco, imagínate, estás trabajando en un proyecto sobre la mafia, ¿no? ¿Cómo lo enfocas cuando asumes un nuevo proyecto, una nueva serie, una nueva película? En tu mente, ¿qué hay, no? ¿Quieres crear algo que llegue bien al público? ¿Qué hay en tu mente en ese proceso? Bueno, por supuesto que tengo eso en mente. Normalmente, pues sí, haces una película, luego una serie para televisión, un libro, etcétera. Lo hicimos con Romance Criminale. No lo hicimos en Gomorra porque no produjimos la primera película, produjimos la serie. Hicimos 4 temporadas y luego hicimos el largometraje que relaciona la temporada 4 con la 5, ¿no? Y ahora estamos trabajando en un remake estadounidense. Bueno, siempre tienes eso en mente, ¿no? Bueno, igual no siempre, en algunos casos. Ahora tenemos series limitadas, donde no se prevén otras temporadas adicionales. Tenemos también largometrajes que se convierten en series de televisión, que funcionan bien a veces, y luego sorprendentemente se hace algo más después, ¿no? Y esto me lleva a subrayar de nuevo la importancia que tiene todo este sistema. Cuando trabajamos con redes y con streamers, nosotros como productores podemos mantener el control sobre los derechos de difusión y de los derechos de realizar otros proyectos a partir de ese primero, ¿no? Es obvio
que si hacemos 3 temporadas de una serie con una red o con un streamer, pues van a querer controlar algo también. Esos posibles spin-offs o remakes que se van a hacer después. Van a querer controlar algo, eso y la participación en todo eso. Pero hay otra parte que se les va a expropiar y que no van a controlar, ¿no? No van a tener todos los derechos, en definitiva. Con lo cual, yo creo que todo esto es muy importante, especialmente si los largometrajes van siendo menos rentables, pero todavía juegan un papel a la hora de contar historias. Es importante no hacer largometrajes y dejar todos los derechos en manos de unos y luego, bueno, pues alguien que se aproveche de eso que hemos creado con tanto esfuerzo. Por supuesto que eso no es deseable. Sí, lo que dices respecto a las marcas o franquicias es algo que tenemos que desarrollar más. Y se basa en tener la posibilidad de mantener la propiedad intelectual. No es lo mismo trabajar en la primera serie o el primer largometraje sabiendo que vas a poder continuar o no. Nosotros produjimos Campeones hace como 4 años y nos quedamos con la propiedad intelectual y hemos podido vender los derechos de remake a distintos países, a Arabia Saudí, ahora a Estados Unidos, y ahora estamos rodando, no hoy, pero bueno, sí, hoy es lunes. Estamos rodando la segunda parte de Campeones y va a salir pronto en Estados Unidos, en 2023, con lo cual esto es algo que creemos que tendrá éxito también en cines, igual no como la primera película, pero bueno, similar. Y si analizamos los resultados de taquilla aquí en España, lo que funciona son las franquicias. Por ejemplo, Padre no hay más que uno de Santiago Segura. En verano sacaron la tercera parte y siempre han tenido éxito. Ahora, en un largometraje de animación acaba de salir, Tadeo Jones, que también ha tenido éxito en el pasado. Con lo cual, bueno, esto es algo que sabemos que tenemos que cuidar y no es fácil. Nosotros en nuestra empresa, en Morena, llevamos trabajando 22 años y hemos encontrado, ¿no?, algo como Campeones en estos 22 años. No es fácil, pero volviendo a la financiación pública y a las franquicias, diría que tenemos que ser capaces de encontrar modelos de financiación para nuevos talentos, para nuevas visiones, nuevas voces. No, que no van a lograr financiación fácil en las plataformas, porque aunque las plataformas apuesten por un modelo con publicidad ahora, va a ser algo comercial, ¿no? Como decíais. Pero tenemos que ser capaces de financiar otras películas, como grandes éxitos que hemos tenido este año, como Alcarraz, que ganó el Oso de Berlín. Por lo tanto, es importante que haya financiación pública para este tipo de proyectos. Sí, y habéis comentado también que tenemos que ser imaginativos. Tenemos que poder financiar proyectos también sin exclusividad, ¿no? Los modelos antiguos de financiación se basaban en esa exclusividad a la hora de distribuir luego en televisión, etcétera. ¿Cómo podemos imaginar el futuro sin esa exclusividad, sin derecho de exclusividad? Exclusividad. Netflix, dices, en las plataformas. Podemos ver que hay una amenaza respecto a la exclusividad. Podemos financiar durante un periodo y de ese periodo tener exclusividad, pero luego ese proyecto estará disponible. Con lo cual, ¿cómo se extrae el valor de ese proyecto? ¿Y cuáles son las consecuencias que pueda tener el modelo de financiación aplicado?
Bueno, es difícil pensar en las consecuencias que puede tener el futuro cuando estamos intentando resolver cuestiones en el presente todavía, pero ¿no creéis que, en definitiva, yo hay veces que pienso que vamos a volver a lo que llamamos el modelo de financiación tradicional, donde había distintas preventas a distintos difusores, con ventas internacionales y obviamente esta financiación pública serían ayudas directas e incentivos. Entonces, si perdemos la exclusividad de las plataformas, yo creo que deberíamos volver hacia ese modelo de financiación, ¿no? Bueno, no deberíamos confundir aquí dos cosas. Una, la erosión de la exclusividad territorial, que como sabemos es el mantra de la Comisión Europea, que siempre nos ha dejado perplejos, por otra parte, y sorprendidos, porque piensan que si se elimina o si se mitiga esa exclusividad territorial, los proyectos circularán mejor. Entonces, antes de pensar en distribuir, hay que producir. No es como en los largometrajes y en las series de televisión, ¿no? Hay que desarrollarlas, me refiero, no salen de la nada. ¿Y qué ocurre en el mercado de los streamers? Pues que tenían una coexclusividad y a mí me parece interesante. Se trata de un modelo interesante de articulación del mercado. Antes, en el pasado, había alguien que decía, no, si financio todo esto, yo quiero tener una exclusividad absoluta. Y ahora el streamer puede decir, bueno, no puedo financiarlo todo, puedo financiar la mayor parte del proyecto y entonces, bueno, pues quiero una primera ventana de exclusividad. Y luego dejamos una segunda ventana de exclusividad a otro player y luego podemos disfrutar de una coexclusividad, que técnicamente es interesante. Además, no es difícil contemplar esta situación, es una cuestión de negociar ventanas. Pero bueno, cuando empiezas a negociar la duración de esas ventanas, bueno, es difícil, porque es algo nuevo. Y los streamers, la televisión, no están familiarizados con esto, no lo han hecho nunca y al principio te dicen, sí, podemos hacer esto. Y luego dicen, bueno, en la realidad esto va así, así. Y luego, al ver cómo van a ir las cosas, te dicen, no, 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 eso es imposible. Y luego, en un tercer momento, te dicen, bueno, quizá. Bueno, vale, bien, y llegas a un punto ahí de acuerdo, de encuentro. Tuvimos una serie de televisión con la RAI sobre un juicio muy importante que cambió muchas cosas, sobre todo la percepción de la violación como delito en el pasado, en los 70, en los 80, ¿no? Donde la violación no era un delito contra la persona, sino contra la moral, una locura. Y hubo un gran caso muy conocido, un caso horrible además, y el juicio de este caso fue muy interesante. Fue un catalizador del movimiento femenino y feminista y tuvo un impacto importante en la sociedad, e incluso tuvo un impacto sobre la legislación. Entonces hicimos un proyecto al respecto con la RAI. Lo hizo lo mejor posible, pero no era suficiente, porque bueno, pues esto se desarrollaba en los 70 y en los 80 y había que mostrar las sesiones de ese juicio como ocurrieron en la realidad, donde hubo cientos de jóvenes, de mujeres, de chicas jóvenes que asistían a los juicios,
que estaban ahí. Y realmente fue un proyecto que se convirtió en algo personal, porque realmente es algo que muestra cómo éramos y hay que mostrarlo bien. Y por suerte, en Madrid, alguien dijo, bueno, necesitamos a alguien que lance la plataforma italiana. Y dijimos, venga, ¿para septiembre de 2022? Y me dijeron, no, esto estará para septiembre de 2023. Y bueno, a mí me decepcionó esa fecha. Y bueno, pues sí que había interés, había frustración en el proyecto y sí que hubo gente que dijo, bueno, a mí me interesa, os vamos a dar financiación, nos dieron esa financiación adicional y fue fantástico. Lo menos fantástico fue que empezamos a negociar las ventanas y ahí se complicó todo. Claro, unos decían, bueno, nosotros lo hacemos así, la RAI decía, bueno, nosotros lo hacemos así. Y poco a poco ambas partes, de manera muy pragmática, consiguieron llegar a un acuerdo. Y bueno, ambas partes decían, bueno, pues esto es complicado, sí, pero al mismo tiempo vieron la necesidad de trabajar así. Con lo cual, estamos acostumbrados a trabajar de determinada manera, ¿no? Entre talentos, productores. Y bueno, pues ahora tenemos este baile, ¿no? Este nuevo baile, esta nueva forma de hacer las cosas. Por lo tanto, bueno, pues no siempre vamos a encontrarnos con gente tan pragmática, pero sí que hemos visto en otros proyectos en los que ha habido distintas partes en las que no se hablaban entre sí tan claramente, pues realmente las cosas se complican. Y la gente empieza a decir, jo, ¿cómo puede este venir a pedirme esto? Y tú vas y le cuentas y el otro te dice, jo, pues ¿cómo viene este a pedirme lo otro? Y de verdad se puede complicar mucho el proceso, pero es que así es como nos ganamos la vida. Y solemos llegar a un punto de acuerdo. Lo que pasa es que a veces trabajar con una única parte no es tan malo. Pero te van a pedir todos los derechos. Bueno, no solo eso. No solo eso. Yo creo que es más difícil trabajar con una única parte. Es más difícil ahora que antes porque hay otras estructuras y porque de repente se hacen como muy invasivos y la libertad de creación es esencial. Y el papel del productor, pues no voy a decir que se pone en riesgo, pero sí que se enfrenta a muchos retos. Pero de nuevo, de esto vivimos, esto es lo que hacemos, nos tenemos que adaptar. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, sí. Iba a decir que compartir entre diferentes partes implicadas, yo creo que ese es el futuro, va a ocurrir cada vez más. Y siempre vamos a buscar la manera de seguir adelante. Y claro, nosotros en los países nórdicos no somos tan generosos, tenemos mala leche y a veces tenemos conflictos. Pero bueno, yo veo que ese es el futuro y está ocurriendo cada vez más porque algunas de las cadenas públicas están trabajando con las plataformas locales porque ninguna de las dos partes tiene lo suficiente dinero como para afrontar proyectos de gran envergadura. Entonces, algunas de ellas, no todas, están buscando la manera de coexistir, compartir, trabajar de forma conjunta. Y claro, están luchando contra las grandes plataformas de streaming también. Entonces tienen que unir fuerzas. Hay muchas plataformas y no hay tantas personas. Entonces a veces hay que colaborar para realmente desarrollar una serie que tenga un impacto real en la audiencia. Yo creo que va a ser difícil, pero va a ser interesante, yo creo.
Yo iba a decir que incluso en las películas del futuro, yo creo que va a ser un reto redefinir las ventanas. Porque aquí las cadenas públicas están intentando pasar de un sistema público gratuito a otro sistema que es más de pago, que es, claro, es difícil de combinar con las plataformas. Es un poco como YouTube, pero con derechos. Movistar está trabajando, por ejemplo, con la televisión. Netflix está trabajando con la televisión para buscar la manera de explotar, en primer lugar, los derechos de la televisión gratuita y luego pasar a un modelo de una plataforma de streaming también gratuita, que funciona hoy en día, pero no sé hasta qué punto, porque sí tiene suscriptores, pero no sé cuántas personas están yendo a esas plataformas. Hay que afinar un poco, ¿no? Hay un flujo constante entre diferentes plataformas y tenemos que definir todo este mundo, que es difícil. Sí, me gustaría mencionar otro problema que me parece importante. Y eso es que muchas veces tienes que hablar con diferentes departamentos dentro de la misma plataforma de streaming. Pues hablas con algunos que dicen, bueno, nosotros producimos contenido regional. Y vale, y luego hablas con los de compras y ellos dicen, vale, muy bien, me parece muy bien la distribución en salas porque es que nos gusta más, porque así ya podemos explotar más los derechos. Y también luego se puede distribuir a través de una cadena lineal tradicional. Es decir, están diciendo algo completamente diferente. Y eso supone un problema. Porque, claro, tú quieres entender lo que quiere, ¿no? La plataforma, pero hablas con un departamento y dicen una cosa y luego hablas con otro departamento y dicen otra cosa. Pero claro, no hay competencia porque es un departamento de la misma plataforma. Entonces tienes que entender o intentar entender cuáles son las mejores opciones. Y no es fácil. No es fácil. Y el trabajo de los productores se complica aún más porque ahora tenemos estas entidades que producen películas. Entonces, claro, se complica cada vez más. ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Preguntas, comentarios antes de terminar? No. Vale, pues muchas gracias por compartir vuestras experiencias, vuestras opiniones acerca de crisis. No vamos a decir crisis, vamos a decir tendencia, no, evolución. Vale, esta evolución del mercado que tiene tantas consecuencias para el sector cinematográfico. Muchas gracias.